Buenas tardes, amigas. En un minutito vamos a dejar, porque estamos de toda Latinoamérica, vamos a dejar apenas un minuto para que pudiera conectarse quien aún lo está intentando, y ya estamos comenzando. Buenas tardes, amigas. Como siempre, es un gusto saludarlas, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, en otro seminario de día sábado a las 3 de la tarde de México, 4 de la tarde de Bolivia, desde Chile también. Colombia está también con las 3 de la tarde, Argentina a las 5, Perú también la misma hora de acá, a las 3, con un tema apasionante. El tema de hoy lo va a compartir con nosotros una amiga que hace 6, 7 años tuve la ocasión de conocerla. Me invita ella y su marido a un programa de la radio y nada, se transformó el programa en algo tremendamente maravilloso, con muchas idas, con muchas vueltas. Después tuvieron la gentileza de llevarme hasta casa y Laura y Oscar, nada, ese día me dieron una verdadera cátedra. Yo todavía no estaba ni cerca de tener interés por ser coach, y ellos me fueron introduciendo en este mundo apasionante del conocimiento. Y hablando con ella hace aproximadamente 2, 3 meses, le comenté que para nosotros sería súper, súper importante poder contar con una charla de ella, con el conocimiento que tiene. Y por eso, sin más preámbulos, voy a pasar a presentarles a Laura Curra, quien, aparte de una amiga personal, ella es psicofísica, es experta en todo lo que tiene que ver con transgeneracional, y encima acaba de titularse en biodescodificación. O sea, una joya. Creo que la posibilidad que tenemos hoy de aprender, de abrir nuestra mente, de abrir nuestra alma, es enorme. Así que ustedes ya me han sentido hablar muchas veces a mí. Voy a guardar prudente silencio. Laura, cuando quieras puedes conectarte y la audiencia es toda tuya. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola a todos los que están del otro lado. Yo no los estoy viendo, pero obviamente veo que se van conectando y que se van sumando a la charla de hoy. Ante todo, bueno, gracias Marcelo por la invitación. Obviamente que cada charla es un desafío y la idea de hoy es, bueno, poder contarles puntualmente más allá de mi experiencia, como dijo bien Marcelo, como psicofísica, también como bioterapeuta emocional y como descodificadoras, ¿sí? ¿De qué se trata todo esto de lo que es los ancestros, los condicionamientos, de dónde vino esta primera instancia de este seminario y el por qué y el para qué, ¿sí? Porque lo importante, ante todo, antes de empezar a descubrir la trama detrás de la trama, como digo yo, lo más importante es empezar a entender por qué vamos a hacer esta charla, ¿sí? Porque, y yo ya me empiezo a adentrar un poco en lo que es la historia de este taller. Siempre, sesión tras sesión y charla tras charla también con Marcelo, fuimos descubriendo que, obviamente, a través de la trayectoria de los pacientes y demás, empezamos a descubrir que hay ciertas y determinadas limitantes que van condicionando nuestras vidas. Y así fue también como me fui adentrando en todo este proceso de la biodecodificación, de la bioneuroemoción, de la transgeneracional, y fui descubriendo paso a paso, como digo yo, apunte a apunte, y profesor tras profesor, cómo es que nuestra transgeneracional, nuestra historia, nos va
condicionando o limitando, o nos va poniendo esos desafíos para empezar a trascender y reparar un montón de cosas que nosotros creemos que son nuestras en primera instancia, pero a medida que vamos haciendo distintas terapias nos vamos dando cuenta que vienen ya con distintos tipos de anclaje, ¿sí? Entonces, en este primer seminario, en esta primera charla, vamos a empezar a descubrir por qué eso de creemos que somos libres o somos menos libres de lo que pensamos. Y esto está muy linkeado a las tramas familiares, ¿sí? A los secretos que hay en la familia, es decir, la trama familiar, mi vida, ¿qué hay detrás de toda esta trama? ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué hay detrás de esta trama? Y lo que hay detrás se llama programantes, ¿sí? Acá hay una trilogía, una triangulación que está compuesta de la siguiente forma. El protagonista obviamente soy yo, porque soy quien va a ir manifestando todas estas tramas. Después van a estar en un extremo mi familia y en otra las programantes. Y esta trilogía funciona en forma conjunta, ¿sí? A cada una de las experiencias que nosotros vamos viviendo, a cada una de las historias, y puntualmente lo que hay que hacer, y el objetivo que tiene esta trilogía y estas programantes, es ir liberando todo aquello que nos limita. Lo que vamos a hacer hoy es aprender o tener un vistazo general de cómo es que se van complementando las historias, las trilogías, las limitantes, los programantes en mi vida y qué rol juegan, ¿bien? Esto es el tema de la transgeneracional, ¿sí? Tiene mucho que ver con esas programantes, esas cosas que nosotros sentimos que estamos haciendo, pero que no tienen que ver puntualmente con mi ser individual, sino que tienen otro tipo de carga, ¿sí? Y esto es una carga a nivel sistémico y es una carga a nivel individual. ¿Por qué? Porque a nivel individual yo voy a empezar a transmitir toda esa información que generación tras generación se fue cargando en mi sistema. ¿Y a qué me refiero generación tras generación? Ustedes me preguntarán, ¿cuántas generaciones cargamos? Cargamos en promedio general 3 a 5 generaciones en nuestro sistema de información. ¿A qué me refiero con nuestro sistema de información? Todo lo que yo soy a nivel, digamos, mental y memoria, tiene cargada la información. No solamente de mi mamá, de mi papá, sino que también de mis abuelos maternos, mis abuelos paternos, después mis bisabuelos, y por arriba los tatarabuelos. Esas son las 5 generaciones que se estudian. Por lo general se hace más foco entre la tercera y la quinta, porque es hasta donde por lo general llegamos a tener una información. Y lo que vamos a ver a partir de ahora, yo voy a empezar a compartirles la presentación para que se vayan adentrando en el tema, es por qué es tan importante empezar a conocer información de mi abuela, ¿sí? Porque obviamente nuestras abuelas maternas, en esta parte de la historia, de mi historia, son la parte más importante para todo el análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas son las que traspasan toda la información de su sistema, de su memoria y de su vida a mi vida, ¿sí? ¿Qué transfieren? Programantes genéticas, programantes de vida y demás, ¿sí? Pero todo esto, puntualmente, se traspasa generación por medio. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no a mi mamá y a mí sí? Bueno, ¿por qué? Porque por biodecodificación, lo que se estudia puntualmente es que las nietos, o las nietas en este caso, como es el mío, reparamos aquellas cosas que mi abuela no pudo o trascender, o reparar, o solucionar, ¿sí? Y siempre la reparación se hace hacia arriba. Si bien, una vez que nosotros reparamos ciertas y determinadas historias, liberamos el clan hacia abajo, es decir, hacia la descendencia. Pero si el árbol, nuestro clan, nos eligió para reparar, obviamente vamos a ir reparando hacia arriba. No vamos a reparar a mamá,
pero sí vamos a reparar abuelas y obviamente tatarabuela, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué puntualmente es mi abuela y no mi mamá? ¿Sí? Corbera dice que cuando los abuelos comen uvas verdes, a los nietos les rechinan los dientes. Y esto tiene que ver con un concepto de que, por lo general, la gran mayoría de las programantes que generan nuestros abuelos no la pueden solucionar sus hijos. Quedan grabadas en su inconsciente y a través de este inconsciente pasan a la generación por medio que vendrían a ser los nietos para que ellos reparen. Pero ¿cómo es que la información de mi abuela queda sembrada en mí, queda grabada en mí? Y esto tiene que ver puntualmente por los óvulos o los ovocitos, ¿sí? Y acá les voy a explicar un poco más a nivel médico cómo es que se hace este traspaso de información. Porque biológicamente uno dice, bueno, es mi abuela, mi mamá y yo. Y en realidad esto es así. Cuando mi abuela, ¿sí?, gestó a mi mamá, ¿sí?, usó un óvulo y en ese óvulo hay información mitocondrial, ¿sí? Ese óvulo fue fecundado por el espermatozoide de mi abuelo y se creó mi mamá. Pero para que se creara mi mamá, el útero de mi mamá necesitaba óvulos. Ese óvulo original que gestó a mi mamá traspasa parte de los óvulos de mi abuela, los pone en los ovarios, ¿sí?, de mi mamá, y de esos óvulos nazco yo. Por eso se dice que es generación por medio, porque yo estoy siendo como una nieta hija y mi abuela termina siendo como una abuela madre mía. ¿Bien? Pero también se preguntarán por qué de mi abuela materna y no de mi abuelo paterno. Y es muy simple, porque la información y las programantes están a nivel mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el óvulo, la información va a estar en todo lo que reviste el óvulo, ¿sí? Es decir, en esa pelotita, en esa célula chiquitita. En el espermatozoide, esa misma información de programantes está en la cola. Y al estar en la cola, cuando se fecunda el óvulo, puntualmente, esa información queda fuera, ¿sí? De nuestros abuelos maternos sí podemos también reparar historias, pero no va a ser con la misma significancia que lo hacemos quizás con nuestras abuelas maternas. ¿Por qué? Porque nuestras abuelas maternas nos transfieren toda la información transgeneracional y de un linaje, ¿sí?, de mujeres. ¿Bien? Igualmente les cuento que vamos a ir haciendo distintas pausas para que en el caso que necesiten hacer una consulta o lo que fueran, Marcelo después me las vaya pasando. Bueno, ustedes me preguntarán, y bueno, pero ¿qué es esa información? ¿Cuáles son esas informaciones, esas programantes que mi abuela me pasó a mí, ¿sí?, para que yo repare? Bueno, puntualmente vamos a empezar a ver que hay mucha información que tiene que ver con las historias personales, familiares y genéticas, con todo el tema de sus necesidades que han sido cubiertas, necesidades que no han sido cubiertas, ¿sí? Por ejemplo, abuelas posguerra, ¿sí?, abuelas que han pasado hambre porque han tenido que venir de Europa escapándose de la guerra hacia América, ¿sí?, pérdidas familiares, pérdidas de dinero, enfermedades, secretos, cosas no dichas, ¿sí?, mandatos familiares, traumas, abusos, miedos, sus gustos, sus habilidades también, sus talentos, ¿sí? Entonces, toda esta información hace que en cierto y determinado punto de nuestras vidas empecemos a tener distintas manifestaciones con el único fin u objetivo de empezar a reparar estas historias, ¿sí? Puntualmente a consulta llegan muchísimas personas y mi pregunta clave es puntual: ¿qué sentís? ¿Qué es lo que en este momento te está llevando a que vos hagas una consulta?
¿sí? Porque acá lo que hablamos puntualmente es también cuál es el momento ideal para empezar a reparar, porque es, bueno, reparo ahora, reparo mañana, y por lo general lo que nos va a pasar es que vamos a tener alguna experiencia que vamos a empezar a transitar en cuerpo físico que nos va a dar la pauta de que hay algo que tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos dos tipos de información. Una información que está a nivel muy consciente, que es lo que yo sé en lo cotidiano, pero hay otra información, y ahí es donde empiezan a jugar estas programantes familiares, que está latente, que están como guardaditas. Por ejemplo, Christian Freche, uno de los pioneros también en lo que es biodecodificación y bioneuroemoción, dice que hay mucha información que se guarda en el inconsciente hasta que el ser está preparado para empezar a repararlas. Y esto es así. A ver, vamos a ir viéndolo con distintos tipos de ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta. Pero una misma información puede o no estar disponible acorde ciertos y determinados momentos de la vida, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? La misma información en terapia puede o no convertirse en un hallazgo. ¿A qué me refiero a un hallazgo? Es decir, si yo estoy trabajando una temática puntualmente y digo una palabra, tiro un disparador y el paciente me empieza a resonar, ¿sí? Se le empieza a activar una emoción, obviamente ahí estamos en vías de hacer un hallazgo y descubrir cuál fue la programante. Es decir, me está resonando con algo y ese resonar tiene distintas intensidades. A veces lo registramos, a veces no. Acá les voy a dar un ejemplo muy breve para que entiendan. Una misma información con respecto a una pérdida en el clan puede hacerme ruido o no. Depende cómo lo esté viendo, ¿sí? Nos pasó en el seminario donde nos estábamos formando que una de las que estaba trabajando con nosotros, estábamos viendo el tema de las pérdidas en el árbol. Cuando hablamos de pérdidas en el árbol, hablamos de alguien que no está. Alguien o que fue ocultado, o que no llegó a nacer, o que hubo un aborto espontáneo, o un aborto consensuado, como ustedes lo quieran llamar. A veces estas pérdidas en el árbol no son habladas, pero quien tiene que reparar, ¿sí? Quien es elegido por el clan para hacer esta reparación, tiene distintas temáticas por las cuales o no puede quedar embarazado, no puede tener hijos, o engorda en exceso, ¿sí? Que es otra de las variantes. Entonces, cuando empezamos a hablar de los abortos, cómo bajaban de las abuelas a las nietas y demás, esta persona dijo, tuvimos que parar la clase, dijo, disculpen, yo me estoy sintiendo mal, y empieza a contar desde su historia que su mamá había perdido supuestamente un embarazo y había alguien perdido que era un hermano mayor. Un hermano mayor de esta persona. Y va hacia una historia personal donde se da cuenta, ¿sí? Y mira su árbol, donde todos eran abortos y pérdidas de embarazos, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta persona en el curso, en el seminario, resuena con esta información y no la resonó, por ejemplo, cuando su abuela materna le contó la historia de su clan y de todos los bebés que no habían nacido? Porque obviamente el momento de reparar era hacerlo bajo un marco donde la persona pueda ser consciente de esa información. Su abuela quizás se lo contó a los 15, 16 años y no concientizó esa información. Pero sí, se le puso disponible cuando vio la temática de quizás ella no podía tener hijos por ciertas y determinadas cosas. Pues vamos a ir descubriendo cómo se arman estas programantes. Por eso les digo que una información puede resonar en un momento X o puede resonar cuando realmente la persona esté preparada para reparar, ¿sí?, lo que le está pasando. Otra de las formas también, por ejemplo, es de leer esto, esta persona también además tenía un aumento excesivo de peso. Cuando descubrió cuál era esta programante que tenía de todas las pérdidas de los bebés no nacidos,
automáticamente se linkeó con este tema de triglicéridos, porque el triglicérido y el aumento de peso tiene que ver también con qué nos guardamos, de qué nos protegemos, ¿sí? A quién estamos guardando del clan que nosotros quizás no supimos, ¿bien? Bueno, y acá me preguntan, acá la pregunta clave es, ¿repito historias o soy fiel? Porque a veces uno dice, ay, pero otra vez la misma historia, otra vez la misma información. ¿Por qué pasa siempre lo mismo en la familia? Y acá vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que se llaman las lealtades, ¿sí? Sin duda alguna, si miramos el árbol hacia arriba, como digo yo, entre mamás, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, vamos a ver que por lo general siempre vamos a encontrar un patrón y es un patrón que siempre se repite. El tema es el por qué y el para qué, ¿sí? Y hay una palabra muy linda, ¿sí? Que es la palabra lealtad. Pero acá la vamos a utilizar y la vamos a trabajar puntualmente con respecto a esas lealtades invisibles que nosotros tenemos que sostener de claro. Una lealtad obviamente es sostener a esta familia, sostener al clan con ciertos y determinados acuerdos, ¿sí? Pero esto no es algo que es tácito o consciente, sino que, bueno, es algo que se va pasando generación tras generación. Y yo les voy a mostrar un pequeño videito para que vean puntualmente cómo, ¿sí? Quizás en México ya lo han visto esta película, cómo a través de esta información, cómo se arma una lealtad familiar. Vamos a poner el video, a ver si lo pueden ver. No, Laura, no lo estamos viendo. ¿No sale? No, no sale en este momento. Solo un minutito que vamos a ver si lo podemos proyectar. Solo un minutito. Dale. Espérame un segundito que me fijo por el link. Porque yo lo veía perfecto, mira. Dame un segundito. Hola Laura, soy Belén.
Tenés que compartir la pantalla y de ahí abrir el video, por eso no se ve. Es que está escrito así. No. Bien. Bueno, como verán, ven que acá toqué algo. Bien, vamos a volver a la presentación, así seguimos con lo que estábamos hablando, ¿no? Perdón, que se me salió. Ahí está. Bien, entonces acá, en este video, ¿sí? En esta película que es muy conocida, es puntualmente una de las películas que a nivel Latinoamérica muestra cómo funciona una lealtad a nivel familiar. Y es muy claro el ejemplo, es decir, a través de una experiencia traumática, ¿sí? Para una tatarabuela, se empieza a gestionar o a realizar una programante. Esta programante está muy linkeada con respecto a lo que no se puede hacer en una familia y que es lo que mantiene a la familia unida. Es decir, la pauta es la música genera desunión, genera pérdidas. Los zapatos, ¿sí? Es lo que mantiene unida la profesión esta que yo elegí, va a mantener unida la familia. ¿Y por qué el protagonista cuenta que lo ve como un hechizo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas programantes funcionan y se activan a nivel energético, como si fuera algo que me está hechizando. Es algo que yo siento que no me corresponde, pero tampoco sé de dónde viene. ¿Sí? Y estas informaciones se van a ir activando a medida que cada uno de nosotros pueda ir reparando todas y cada una de estas programantes. Son lealtades invisibles, son secretos no dichos en el clan, son fechas que se repiten, con el único fin de mantener un equilibrio, es decir, mientras que nadie se salga del clan y que todos seamos leales a esta información, a estas programantes, a estos conceptos que esta tatarabuela fue marcando a través de sus experiencias, todo va a estar como en un plano de justicia. Y acá el conflicto comienza cuando hay alguien que quiere salirse de esa lealtad, con conocimiento o sin conocimiento. En este caso lo que vamos a descubrir, en el caso cuando vean la película, se van a dar cuenta que el protagonista no tenía idea de lo que pasaba. Sí sabía una parte de su historia, pero no entendía por qué él no podía ser músico. Y al querer salirse, ahí esa balanza que está en justo equilibrio, que está generando justicia para todos, está supuestamente en equilibrio, genera una desarmonía, se desequilibra. Y ahí es donde comienzan los conflictos con el único fin, obviamente, como digo yo, de reparar esa historia. Cuando hablamos de secretos también familiares, hablamos de lo no dicho. Hay una parte de esa historia, de ese videíto, que marca una foto que está cortada, la carita del marido de Imelda, ¿sí? Que es quien también tiene su experiencia y genera en forma inconsciente que este clan tenga estas programantes. Esos secretos, eso no dicho, obviamente, por lo general es lo que uno del clan después se carga para poder reparar. Son los secretos familiares, son las fantasmas, los muertos, digamos, que tenemos guardados cada una de nuestras familias en el placar.
Pero el tema de las lealtades obviamente operan muy puntualmente como el uno para todos y todos para uno. A partir de todas estas lealtades, el doctor Salomón Selam, ¿sí?, también definió el síndrome del fantasma de la transgeneracional. En México puntualmente hay un día, que es el día que celebran a los que no están, ¿sí?, que es el Día de Todos tus Muertos, que está también linkeado con esta información. ¿Por qué? Porque el que no está o de quien no se habla es el fantasma de la transgeneracional. En este caso, como lo vimos en la película, es el papá de Mamá Coco, el marido de Imelda, que es quien las abandona, ¿sí? Este síndrome, este fantasma transgeneracional, también fue estudiado durante mucho tiempo por Anselin Schutzenberger, que tiene un apellido bastante difícil de pronunciar, en un libro que se los recomiendo también, que se llama Ay, mis ancestros, donde habla puntualmente de todos estos síndromes, ¿no?, y de por qué a nivel transgeneracional nosotros heredamos toda esta información de nuestras abuelas y de nuestras tatarabuelas. ¿Bien? Otro de los síndromes que estudió esta doctora, ¿sí?, tiene que ver también con el síndrome aniversario, que es puntualmente el por qué nosotros en ciertas y determinadas fechas repetimos ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, en México ustedes tienen una fecha puntual donde reparan a estos familiares, esta transgeneracional que no están, que es el Día de tus Muertos. Yo les vuelvo a recomendar que vean quien no pudo ver la película de esta Coco, que la mire, porque la verdad que es un ejemplo excelente de cómo se reparan todo lo que es estas historias. Pero el síndrome aniversario va puntualmente al tema de cómo uno en una historia puede reparar a través de una fecha, ¿sí? Yo le voy a dar ciertos y determinados ejemplos para que vean. Hay fechas en nuestras vidas que marcan o ciclos, o marcan pautas, o marcan programantes que después vamos a ir sosteniendo. Yo, por ejemplo, tengo una paciente con una enfermedad X, ¿sí?, que la presenté como tesis en el cierre del seminario que yo hice de biodecodificación y bio-neuroemoción, donde, bueno, empezamos a ver a través de su árbol por qué su enfermedad replicaba cada cierto y determinado año, y la fecha de su diagnóstico era exactamente el mismo día cada 3 años. Entonces, buscando la información, ella me pasaba las fechas y demás, en un momento veo que esa misma fecha estaba linkeada con una de las variables que nosotros trabajamos mucho en biodecodificación, que tiene que ver con dobles por fecha de fallecimiento, ¿sí? Es una de las fechas que nosotros evaluamos al momento de hacer los estudios que ya vamos a hablar. Entonces, esta paciente, cada vez que le diagnosticaban, el diagnóstico era la misma fecha de fallecimiento de este ancestro. Y este ancestro, averiguando, indagando, nos dimos cuenta que había fallecido de la misma enfermedad que esta persona tenía. Con lo cual, ahí ya tenemos un hallazgo, es decir, este pariente, este abuelo que no pudo completar su historia, lega a esta paciente, la programante, que en esa fecha ella o algún otro de su familia va a tener una manifestación a nivel física, ¿sí? Entonces ahí es donde se hace un trabajo más a profundidad para empezar a desprogramar esta información y que obviamente vaya bajando el nivel de manifestación de la enfermedad de este paciente. Eso es uno de los ejemplos. Pero, ¿qué podemos replicar en un digamos, síndrome de aniversario? Podemos replicar accidentes, podemos replicar festejos, recordatorios, todo lo que el árbol necesita recordar para que esa persona nunca sea olvidada. En 1900, más o menos,
Freud dijo algo así como que la gente no tendría que ponerle el nombre a sus hijos por moda, sino por nombre, ¿sí? Y el nombre tendría que ser en recordatorio a un ancestro que ya no está. Eso, si bien no es síndrome de aniversario, hace que dentro de mi transgeneracional, yo, que me pusiera el mismo nombre que mi abuelo o mi abuela, que falleció hace tiempo, mi tatarabuela, lo siga recordando a través del tiempo. ¿Bien? Y acá vamos a entrar en otro tema, ¿sí? Porque ya hablamos del fantasma, hablamos de las lealtades, del síndrome de aniversario. Y esta es una variable que tenemos que tener muy en cuenta, que tiene que ver con los yacientes, ¿sí? Y acá el yaciente nos va a hablar puntualmente de algo, de alguien del clan que no está, ¿sí? Ser yaciente significa llevar una memoria de un antepasado o simplemente porque nací la misma fecha en el que nació este ancestro, o porque falleció, perdón. Es decir, el yaciente es, yo voy a cargar la memoria de un antepasado, ¿sí?, que falleció mientras yo estuve en la panza de mamá, pero que yo no lo conocí, bajo ningún punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa memoria de este yaciente pasa a mí para que yo pueda terminar de completar esa historia y obviamente pueda reparar lo que este antepasado no hizo. Tenemos distintos tipos de yacientes. Tenemos el yaciente horizontal y tenemos el yaciente vertical. Siempre toda esta información tengamos en cuenta que a nosotros nos va a generar distintas manifestaciones para que sepamos que tenemos que obviamente reparar, ¿bien? Vamos a lo que es un yaciente horizontal. Por ejemplo, mi mamá me tuvo a mí, tuvo a mi hermano y perdió un tercer hijo, ¿sí? Y después de ese tercer hijo nace otro. Bueno, ese yaciente, ese cuarto hijo que nace después de una pérdida, es un yaciente del hermano anterior, ¿sí? Es decir, no solamente va a tener su información, sino que también va a replicar la información de ese hermano que no nació. Después tenemos el yaciente vertical, que es el yaciente que viene por transgeneracional, porque falleció un abuelo y para que ese abuelo no se olvidara, ¿sí?, falleció en una fecha donde yo después, años después, voy a nacer y voy a ser doble por esa fecha, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo soy yaciente de mi bisabuelo materno que falleció un 25 de agosto. Y yo nací un 25 de agosto. Eso me convierte automáticamente en portadora de toda esa información, de esa información que yo puntualmente no me lo dijeron porque no pude elegir si la quería o no la quería, sino que automáticamente pasa ahí y yo empiezo a repararla a través de mis distintas experiencias. Bien, todo esto, ¿qué hace? Que tengamos manifestaciones para reparar y que en una sesión lo podamos ir viendo. Bien, yo no sé si hay alguna pregunta, si Marcelo, para hacer como un corte, Sí, responder sí, algunas Laura, inquietudes. tenemos varias. Es que como Bueno, estás vamos pasando. explicando, es imposible que no surjan. Vamos a ir por partes, ¿no? Bien. Nos hacían una preguntita por acá que decía Karin, abuelas, linaje de mamá y de papá, ambos uno. Son tres preguntas, esa es la primera. Abuelas, linaje de mamá y de papá, ambos o uno solo. La principal es la abuela materna, ¿sí? Vamos a heredar programantes de la abuela paterna, pero no nos olvidemos que la información de papá mitocondrialmente pasa por el esperma y está en la cola, está afuera. De mi abuela materna está contenida en el óvulo.
Por eso es imposible que no tengamos algo que tenga que ver con el linaje femenino de toda la rama materna. De la rama paterna vamos a tener información, pero no está trascendental como de la abuela materna. Excelente. La otra pregunta dice, si mi abuela materna falleció y no pude recolectar esa información, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, igual eso lo iba a explicar ahora cuando terminemos de ver estas variantes. A veces pasa que viene un paciente y me dice, ay, no, pero yo no sé cuándo falleció mi abuela, cuándo falleció mi bisabuelo. Es más, yo tengo el árbol, mi árbol puntual, está a la mitad porque por parte de uno de mis abuelos no tengo la información hacia arriba. La información siempre surge, ¿sí? ¿Qué hacemos? En vez de hacer un transgeneracional por fechas, vamos a ir haciendo un genosociograma donde vamos a ir viendo a través de la mirada del paciente cómo ve su árbol, ¿sí? Y a partir de eso, siempre por lo general hay información que a nivel inconsciente surge, que sale, como que digo yo, que se destapa. Bueno, pero yo la verdad que tengo la sensación de que acá pasó esto o esto. Es como si se armara una constelación, bueno, ¿cómo vemos a papá? ¿Dónde lo vemos a mamá? ¿Cómo vemos qué es lo poquito que sabes de tu abuela? Y ahí vamos armando. Obviamente, lo ideal siempre es tener las fechas, por eso sí digo, anótense, no importa, todo lo que vayan sabiendo, anótense, que antes o después siempre va siendo bueno, pero si no está esa información, se hace con un genosociograma directamente hecho por el paciente, acorde como lo que el paciente sabe de su historia, de sus ancestros, y cómo los va poniendo en el árbol, ¿bien? Bien, tenemos 3 más, siguen creciendo. Dice Dale. Bárbara, ¿cómo puedo ayudar a mi hija para que no viva lo que le falta a su abuela? Bueno, primero lo que habría que ver es qué edad tiene esa hija, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta los 8 años nosotros entramos en lo que se llama proyecto sentido. Proyecto sentido es el para qué yo vengo a anclarme en esta familia, a nacer en esta familia, en este proyecto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ahí nosotros grabamos toda la información que después vamos a reparar de grandes. Entonces, si estamos dentro de los 8 años, quien tiene que reparar es la mamá, ¿sí? Es decir, la madre repara, la hija se libera, como dije antes. Nosotros reparamos hacia arriba, liberamos hacia abajo. Ahora, si esta persona en cuestión, esta niña, ya es una niña adulta, ¿sí? Va a empezar a tener manifestaciones donde va a sentir que hay algo que tiene que trabajar. Lo ideal sería, yo siempre digo, es que los padres cuenten sus historias a sus hijos. ¿Sí? Yo por suerte tuve una abuela muy copada, muy ayornada, que me contó toda su historia y yo parte de lo que pude reparar ya de grande fue por toda esa historia que me contó. Entonces, empezar a hablar, no guardarnos los secretos familiares, porque a veces estos secretos familiares hacen que uno después de grande diga, ¿y por qué me está pasando esto? Si ni siquiera lo estoy generando yo, ¿bien? Entonces, una buena... Ya que la madre quiera reparar para que sus hijos no tengan que pasar por ese proceso, es parte de la reparación. 2 es ver qué es lo que hay que reparar, ¿sí? Porque obviamente sabemos parte de la historia, bueno, empecemos a trabajar sobre eso. Y 3, hablar y contar, que a partir de eso uno va a resonar con ciertas y determinadas historias, y esas historias son las que nos van a marcar el camino a seguir. Tenemos 4 más, así que el interés que estás despertando, Laura, era obvio, yo te dije que iba a pasar. Dice por acá Belén, ¿en los hombres se relaciona con el abuelo? En los hombres yo no sé por qué es distinto. Los hombres adquieren programantes, pero, por ejemplo, de todo el árbol, no es que o del abuelo o de la abuela. ¿Sí? Es como que van tomando, pero ¿cómo se detecta de dónde están tomando? ¿Por qué? Porque por las fechas de nacimiento podemos saber en qué afinidad está con cada uno de sus ancestros. No pasa igual con las mujeres. Con el linaje femenino es totalmente distinto. El hombre, por ejemplo, transfiere apellido. Sí, pero las mujeres por lo visto nos transfieren humanidad, ¿no? Porque todo viene de nuestros ancestros por la mamá, ¿no? Sí, puede pasar que una programante, ¿sí?, de una abuela
materna, ¿sí? Por orden de nacimiento pase a un hijo hombre, ¿sí? Y les voy a explicar cómo, en un caso muy puntual. Vamos a poner, mi abuela tuvo a mi mamá y después tuvo 4 abortos, ¿sí? Esos 4 abortos son 4 yacientes que tienen que ir a parar esa programación a alguien. Obviamente tiene que ir hacia abajo. Como no hay más descendientes por esa rama, ¿qué hace el árbol? Dice, bueno, entonces, de tu hija mujer, al primero que nazca, le vamos a poner todas estas programantes de estos 4 yacientes, de estos 4 que no nacieron. Entonces, automáticamente, quien nazca primero, ya sea primogénito, hombre o mujer, cae toda la programante. Bien. En este caso, mi hermano mayor tiene programantes de 4 niños perdidos, no de mi mamá, sino de mi abuela materna. ¿Se entiende? Se entiende. Hay otra preguntita. Nos dice Karen, Dale. el trabajar con cábala o llama violeta o ponopón, ¿no ayuda? Ho'oponopono. A ver, yo digo que ayuda todo, todo lo que nosotros hagamos a nivel consciente para reparar algo que en primera instancia nos está generando un malestar, bienvenido sea. Si repara ancestro, bienvenida sea. Siempre que sea con la intención de reparar. Que lo que yo hago hoy repare hacia arriba y libere hacia abajo, ¿sí? Se puede utilizar técnicas de programación neurolingüística, hipnosis, sesión de terapia, flores de Bach, flores de empoderamiento. Ahí yo te comentaba el otro día que estaba haciendo la especialización de flores chamánicas mexicanas, que no casualmente es sobre el sistema que el creador de las constelaciones familiares, Hellinger, hizo todo, digamos, armó la terapia de constelaciones familiares, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea. Las flores de Bach reparan, las flores chamánicas reparan, las terapias de armonización reparan, siempre que la intención sea reparar. Si yo voy a activar algo para no repararlo, y dentro de 2 o 3 meses voy a tener la misma experiencia que me va a recordar que tengo que trabajarlo. Pero Kabbalah, todo lo que nosotros hagamos con esa intención nos va a ayudar. Bien. Nos pregunta Estefanía, somos 4 hermanas. ¿Cada una por su cuenta debe sanar su linaje? Yo soy partidaria de que todos tenemos que trabajar y reparar nuestras historias personales y nuestras historias de clan. Habría que ver en su árbol cada una con quién tiene más afinidad, ya sea con sus abuelas o sus bisabuelas o tatarabuelas, y qué repara de cada una. O si heredó algún nombre de alguna abuela, porque a veces pasa que nos ponen los nombres de nuestros abuelos o bisabuelos o algún fallecido que no sabemos ni siquiera quiénes son, y ahí también estamos reparando. Pero cada una va a hacer su reparación. A veces la reparación se la carga uno solo y repara todo el clan, y a veces se divide entre todos los hermanos o entre todos los sobrinos o entre todos los parientes. Y la última preguntita que tenemos, Laura, si podés continuar, nos pregunta Belén, si nosotras no curamos algunas heridas que tenemos, ¿significa que podemos afectar en algún sentido a nuestras hijas o nietas? En realidad vamos a estar afectando nietas, ¿sí? Volvemos a la frase de Corbera, que cuando los abuelos comen uvas verdes, los nietos rechinan los dientes, ¿sí? ¿Por qué? Si yo estoy pasando algo en cuerpo físico, una experiencia que no estoy haciéndola del todo bien y me genera un trauma o lo que fuera, mi hijo, el más allegado, no va a poder repararla por mí. Le va a quedar la información a nivel consciente. Y ese hijo, al primer hijo que lo tenga, le va a pasar esa programación, ¿sí? Para que la repare el nieto. Pero no reparan los hijos, reparan los nietos. Nietos reparan abuelos, ¿sí? Entonces, lo ideal es, si yo sé que hay algo que yo puedo estar transmitiéndole como información
a mi hijo, primero lo trabaje en mí. Por eso también tiene que ver mucho también el proyecto sentido, cómo traemos a nuestros hijos al mundo y la información que vamos dando. Por eso digo, trabajemos a nivel consciente toda esta información porque la vamos a ir pasando. Porque también puede ser información que nosotros estamos trayendo de nuestros antepasados y tengamos que reparar en ese momento. Para no seguir generando este círculo vicioso, de seguir repitiendo esta historia, ¿no? Muchas gracias, Laura. Te agradecen las chicas las respuestas. Si hay más preguntas, las pueden escribir para el final. Así que muchas gracias y podés continuar tranquilamente. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver puntualmente qué es lo que reparamos. Obviamente reparamos todos los dramones familiares, como digo yo, los culebrones, los silencios, las cosas no dichas, ¿sí? Y en realidad lo hacemos porque, si bien la información es muy a nivel inconsciente, sabemos que hay alguien que se lo tiene que cargar. El árbol sabe que hay alguien que va a venir a repararlo para que realmente el resto descanse en paz y no tengamos que seguir replicando siempre las mismas historias, ¿sí? Y una vez que obviamente esta información se repara hacia arriba y se libera hacia abajo. Y por lo general siempre hay uno que es el que, digamos, administra toda la información, es decir, bueno, yo me cargo esta historia y voy reparando acá, allá, reparo a mi abuela, lo que no pudo hacer y demás. Pero vamos a ver un videíto muy, muy lindo que es el cierre también de la película de Coco, de cómo es que se repara, cómo es más a nivel, digamos, consciente una reparación de una historia. Denme 2 minutitos que vamos a cargar el videíto. Aún no lo vemos. Espérame. Pero No, espérame, me estoy tomando mi tiempo. O sea, que yo sí, con por tema supuesto, de no te hagas problema. tecnología. Solo sirve de radar, ¿no? Espérenme un segundito. A ver si sale el preview. A ver. Compartir pantalla. A ver si sale. ¿Sale? Tu pantalla. A ver. ¿No sale la pantalla? Salís vos, así en chiquitito hasta el infinito. Y se ve muy chiquitito el video. A ver, espérame un segundito. Claro que sí. A ver ahora. Bien. Vamos a volver a la presentación. ¿Se vio bien, Marcelo? ¿Se vio? Sí, perfecto. Nos hiciste llorar como cada vez que vemos esa película, pero bueno, está perfecto. Ay, bueno, no sé que muchos me dijeron, ay, yo lloré muchísimo en esa película. Y yo, no por insensible, no pude largar una lágrima. Pero es tremendo cómo esa secuencia puntual te muestra cómo se puede reparar todo un clan de una historia, de un secreto, porque si bien el nene, Miguel, es el que se carga la responsabilidad de descubrir y contarle a todo su clan qué fue lo que había pasado con ese tatarabuelo que había desaparecido, ¿sí? Te muestra también cómo lo que él está reparando y la historia que él está contando no solo lo libera a él, sino que hace que la abuela Coco, su bisabuela, pueda hablar y recordar nuevamente al papá. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, donde
uno que se cargó la información de reparar, de decir, ¿por qué yo voy a seguir cumpliendo con este hechizo familiar si yo lo que realmente quiero hacer es vivir de la música, como quería en este caso, en esta película, Miguel? Y busca por todos los medios reparar y elige puntualmente un aniversario, una fecha puntual, que es la fecha de donde todos recordamos a los que no están, de los que no se hablan, para poder hacerlo, y descubre que en realidad ese secreto de alguien que había desaparecido, de quien no se hablaba, en realidad había fallecido y no había podido volver a ver a su familia, lo habían matado. Entonces, ahí nos damos cuenta como a veces un secreto o una historia mal contada condiciona todo un clan y genera distintas programantes. Otra de las formas también de reparar es a través de las profesiones, ¿sí? Hay profesiones que se eligen puntualmente porque a nivel clan hay que reparar. Por ejemplo, los que son médicos forenses o investigadores así de asesinatos, detectives y demás, tienen que ver con aquellos que no están en nuestro clan, han fallecido y nadie ha hablado, ¿sí? Tienen que reparar esas injusticias. Después, a través de alianzas también se pueden reparar, ¿sí? A través de las enfermedades. Hay muchas enfermedades que replican enfermedades de nuestros ancestros para que nosotros podamos también reparar. Comportamiento, los trastornos de comportamiento, los síndromes de autismo, ¿sí? Hay hijos que ya automáticamente saben que tienen memorias ancestrales. Y obviamente todo lo que en nosotros nos genere hallazgos, es decir, todas esas cosas que nos vamos contando y que vamos descubriendo, que nos hacen resonar y la linkeamos con alguna abuela o con algo que me contaron que había sucedido a mi familia, hace que nosotros empecemos a concientizar. El único fin es hacer consciente todo lo oculto, todo lo que nuestro inconsciente guardó y reprimió durante muchos años. Y ahora vamos a entrar, para ir finalizando un poquitito, en cómo nosotros podemos encontrar y trabajar puntualmente todas estas transmisiones, todas estas informaciones, todas estas programantes. Vamos a la presentación. ¿Sí? Bueno, una de las formas puntuales de ir viendo cómo pasamos estas transmisiones tienen que ver con la transgeneracional y los estudios de esta transgeneracional. Vamos a ver. Acá, ¿sí? Ese esquema que ustedes están viendo puntualmente es un esquema de transgeneracional de árbol genealógico. Yo acá tengo uno en blanco, que es el que uso siempre en mis sesiones con mis pacientes, que es muy similar, ¿sí? Acá abajo se pone al paciente, mamá, papá, abuelos y bisabuelos, ¿sí? Porque ya después más arriba la información no está, y ahí es donde marcamos todo. Si mamá se casó, cuántas veces se casó, la abuela, con quién se casó, con mi abuelo, si tuvo otros matrimonios, cuántos hijos tuvo, si hubo abortos, si hubo pérdidas, ¿bien? Y abajo de cada uno se va poniendo la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. ¿Pero para qué se pone? Se pone para ir viendo en qué columnas de afinidad estamos con ese ancestro, ¿sí? Existe un estudio que después se hace por fechas, donde acorde al mes que nació o al mes de concepción y demás, vamos sacando los rangos por afinidad. Puede ser doble por nacimiento o por fallecimiento. Podemos ser dobles gemelares, ¿sí? Porque nacimos el mismo día con diferencia de distintos años, ¿sí? Podemos ser yacientes, ¿sí? Podemos ser fantasmas, podemos estar en línea directa, ancestral y demás. De ahí, obviamente, después vamos a ir sacando cada una de las historias. Esa es una de las formas. Otra de las formas es a través de un genosociograma, ¿sí? Que es lo mismo que les mostré recién, pero se hace más hablado, más charlado. Es decir, se puede escribir en una pizarra, ¿sí? Nombre, fechas, acontecimientos, y después se va linkeando la información. Otra de las formas también de hacerlo es así. Entonces, se va armando una ficha donde se pone la información del paciente, mamá, papá, y todas las fechas hacia arriba. Y lo que
buscamos ahí es buscar esas coincidencias, esas resonancias que decimos, uy, mira, esta fecha de divorcio coincide con la fecha de nacimiento o con la fecha de defunción de tal o cual persona. Y ahí vamos viendo puntualmente cuáles son esas programantes y cómo están linkeadas a mí y cómo llegan. Después, puntualmente, ese mismo genosociograma se puede hacer, ¿sí?, dibujado por el paciente. Se les da la premisa, se hace en una hoja en blanco, que no sé si se va a ver, que en la hojita que yo te mostré el otro día, se divide en 4, ¿sí? Se le marca el centro al paciente y le dice, bueno, a partir de acá empezá a dibujar hacia arriba tu árbol, primero dibujate vos, si sos hombre con un cuadrado, si sos mujer con un círculo, remarcate, centrate y dibuja hacia arriba. Mamá hacia la derecha, papá hacia la izquierda, unidos entre líneas, y así les vamos dando la premisa. Y acorde a cómo lo van dibujando, vamos viendo cuál es la visión que tiene ese paciente con respecto a su mamá y su papá, después se les pide a sus abuelos, y así hacia arriba del clan. Y vamos viendo, acorde, cómo va dibujando, desde dónde lo está mirando, cómo lo está mirando, ¿sí? Si le cierra tal o cual información de papá o de mamá, si está colgado, porque a veces surge que están colgados, ellos se dibujan en un lugar y el árbol en otro y demás. Todo esto obviamente nos va a llevar a ver todo lo que nosotros podemos potencialmente reparar, lo que podemos reparar hoy y lo que podemos reparar a futuro, dónde nos podemos parar a mirar a la transgeneracional y entender esta transgeneracional, no como algo ya que me limite o que me lleve a repetir una historia, sino como algo que puntualmente me ayude a mí a crecer y evolucionar. Entonces, a través de todo esto, la psicogenealogía tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque al evaluar todo esto, toda esta información, todos estos análisis, yo voy a poder empezar a ser más consciente de toda esa información que yo tengo y que no está manifiesta, está ahí, latente, y que en algún momento va a salir a través de una experiencia, de una manifestación, de algo que se repite, de una historia y demás. Entonces, pero es muy, muy importante que toda esta temática, obviamente, se vaya trabajando, acompañada, no solamente de técnicas para reparar, sino de todas las herramientas que me lleven a mí a captar dónde está esa información, pero sin inducir al paciente a decir, porque una cosa es que el paciente haga el hallazgo solo, que es lo ideal, y otra cosa es decirle al paciente, ¿y por qué no te fijas si tu abuela no le pasó lo mismo? Entonces, no. Es información que va surgiendo de la misma charla en sí, de la misma información que el paciente me va dando a mí y que yo voy plasmando en todo el estudio. ¿Bien? Todo esto obviamente lo que nos va a ayudar y nos va a asistir muchísimo es primero entender por qué yo como paciente, digamos, o cada una de nosotras, de nuestras mujeres, tenemos ciertos y determinadas programantes que nos llevan a hacer ciertas y determinadas cosas a lo largo de la vida. Por ejemplo, una elección de o no tener hijos, ¿sí? O una elección a nivel sexual, a nivel pareja y demás. Yo nunca me voy a olvidar de una persona, un conocido que una vez hablando, yo todavía no me había hecho transgeneracional y él ya se había hecho, y vivía con una temática muy puntual, y evaluando todo su árbol, se da cuenta que sus elecciones a nivel pareja y sexual estaban muy ligados a salirse de un patriarcado. Lo mismo pasa cuando nos elegimos salir de un matriarcado, ¿sí? Hay mujeres que eligen no seguir sosteniendo matriarcados, y está perfecto, ¿sí? Pero cuando hacemos este tipo de estudios, aprendemos y entendemos y podemos aceptar el por qué estamos tomando esta decisión y para qué la estamos tomando. Y lo principal, ¿a quién estamos reparando? ¿Sí? Hay mujeres que deciden que no quieren traer hijos al mundo porque la información que traen grabado es que nacer es peligroso, ¿sí? Conozco casos donde abuelas han estado a punto de morirse y han decidido no tener más hijos, y esa misma programante
traer hijos al mundo es peligroso, han sido tomadas por sus nietas y no han tenido familia. O al momento de querer quedar embarazadas, conflicto, y en terapia surge que la programante que hace que esta mujer no pueda tener hijos, es que un antepasado la pasó muy mal a nivel embarazos, partos, y la programante que bajó es traer hijos al mundo, es peligroso, me muero yo, se muere mi hijo. Entonces, toda esta información lo que nos va a ayudar y hacer estos estudios es a entender por qué, para qué, por dónde tengo que ir, qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a ir manejando, ¿sí? Siempre, obviamente, de manos de especialistas, de gente que nos va a guiar y demás. No sé, Marcelo, si habrá alguna pregunta para darle los últimos minutitos para que vayan No, ir no cerrando el solo tema. tenemos preguntas, no solo tenemos preguntas, sino que Sí. ya hay peticiones del famoso taller que estuvimos hablando ayer, que Sí. vamos a hacer vía Metanoia. Bien. Nos pregunta ahora, ¿abrirán algún taller para trabajar más detenidamente esta información? Obviamente hay muchísima información, podemos ir por etapas, como te comentaba el otro día, de ir sabiendo primero cómo armamos este árbol, qué información tenemos que tener, qué información tenemos que empezar a preguntar a los ancestros que tenemos, que yo digo que afortunadamente tenemos con vida. Y es más, el otro día a una paciente le dije, ¿tu abuela vive? Sí, todavía. Bueno, haceme un favor, anda, tomate mate con tu abuela y preguntale, por favor, toda su historia. Así que sí, eso lo vamos a armar. Excelente. Y la otra es si se pueden dar sesiones virtuales a distancia para hacer el árbol genealógico. Sí, las sesiones virtuales a distancia se pueden hacer, se coordina una entrevista y a partir de esa entrevista vemos el trabajo que vamos a hacer, la información que tenemos que ir buscando, a partir de ahí me pasarían toda la información que hayan encontrado, la que no también, ¿y a qué me refiero a la que no? Bueno, no tengo información de mi bisabuela, buenísimo, y yo voy anotando, para después ya armar la sesión con todas las coincidencias y hallazgos del árbol. Acá me están preguntando, dice Belén, yo quiero, ¿por dónde te podemos contactar? Veo que ya tenés las primeras pacientes para poder coordinar. ¿Cómo pueden hacer las chicas o los chicos, que también están viendo, para contactarte y para poder empezar este precioso proceso de reparar a los ancestros para liberarse y liberar también a la vez a los descendientes, ¿no? Que es algo tan maravilloso como generar libertad hacia arriba y hacia abajo? ¿Cómo pueden hacer para poder contactarse con vos, Laura? Bueno, pueden contactarme vía el Facebook, que abajo de la placa está escrito el usuario @epsicofísico, ¿sí? La página web es www.equilibriopsicofísico.com, y si no me mandan un WhatsApp, ¿sí? Que es gratuito para todos, al 54 9 11 6 8 13 2248, y me mandan la consulta por ahí y después coordinamos una sesión previa a los tratamientos, ¿sí? Excelente. Chicas, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacerle a Laura antes de que terminemos esta hermosa sesión que tanto nos ha servido, ¿no? Voy a subir también a Metanoia tus datos para que te puedan contactar directamente y vamos a ir programando en la semana, nos ponemos de acuerdo para ir viendo fechas potenciales. Y de mi lado solo resta agradecerte profundamente toda esta hora y un piquito más que nos has compartido tanta sabiduría. Acá Mariana dice, estuvo hermoso, muchas gracias. Para nosotros es algo precioso, ¿no? Porque vemos de que se pueden ir cortando esas cadenas que a veces no entendemos y que vos hoy nos has hecho ver que existe la posibilidad de reparar y de liberar, ¿no? En realidad, en nombre de todo el equipo, te quiero dar las gracias en nombre de todas nuestras auditoras y de nuestras participantes,
Y evidentemente que hay que repetirle y seguir profundizando, porque si no me van a volver loco diciéndome que Laura venga y siga explicando, porque realmente la hora y pico que estuviste pasaron como 5 minutos y yo también quedé con muchísimas preguntas y todo el mundo igual. Realmente muy, muy agradecido. Bueno, gracias a vos por la invitación, gracias a ustedes por escucharme tirar toda esta información, que es muchísima. La verdad que traté de resumirlo lo más posible. Han quedado muchísimas cosas también afuera, que por una cuestión de tiempo las sacando, porque si no, no íbamos a llegar con todo, y quería que a nivel general tuvieran un pantallazo más, digamos, más amplio. Les recomiendo, el que no vio Coco, míresela porque es un festín de transgeneracional. Como recomendación, más allá de que vayan o no a hacer alguna sesión, busquen la información de sus ancestros, busquen la información de su familia, de su transgeneracional, porque de seguro siempre se van a encontrar con alguna sorpresa de que hay algo que están replicando, ¿sí? Y siempre está bueno para que tampoco se pierda a nivel familiar el para qué de esta familia, es decir, para qué vinimos a esta familia, ¿sí? Bueno, próximamente vamos a ir organizando con aquí el señor Marcelo Arrabal los talleres para los que se quieran ir sumando y quieran ir descubriendo cómo se puede ver esta transgeneracional, desde qué lado la voy a mirar, en qué tengo que poner el ojo y decir, bueno, a ver acá, cuál es esta historia, porque obviamente todo eso nos va obviamente a liberar muchísimo nuestros caminos y nos van a hacer cada día un poquito más libres. Muchísimas gracias en nombre de todos. Les agradezco también a nuestras oyentes de los distintos países. Que tengan un precioso fin de semana y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Gracias, Laura. Igualmente, gracias Marcelo. Buen fin de semana para todos y estamos al habla. Gracias. A vos, hasta luego.